buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. La semana pasada, el Contralor General del Estado hizo prender los motores y las alertas en la política ecuatoriana con aquella resolución en la que relativa al Camposingue, en que prácticamente decía, y cito, se establece una sanción de destitución predeterminada. Y esto era en relación al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Sobre este hecho se han generado alguna controversia, algunos debates. El Contralor General del Estado tiene la competencia de poder destituir a un mandatario llamado vicepresidente de la República. Primera inquietud. La segunda inquietud es un hecho al que se refiere el Contralor en términos de su resolución, en la época que él fue ministro de los sectores estratégicos. ¿Se puede destituir a un ministro cuando ya dejó de ser ministro? ¿Y esta qué implicaciones podría tener? ¿La inhabilidad política de parte de ese funcionario para ocupar la vicepresidencia? Pero esto se lo podría comprender como un tema de carácter o efecto retroactivo. ¿Cómo ven? Son inquietudes que las he recogido desde la ciudadanía, de aquellos ciudadanos que no son abogados, que no tienen por qué ser expertos en la Constitución de la República, pero casualmente para aquello está Pulso Político, para que a través de los expertos les facilitemos insumos para su análisis y evidentemente sus conclusiones. ¿Con quién estaremos? Estaremos con Rafael Ollarte, doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional, y Gonzalo Silva, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Comienzo por el polémico, mi querido Gonzalo. Rafael Ollarte, me dicen que por ahí tu nombre está circulando, pero bueno, eso es materia de otra entrevista. Vamos a lo siguiente. El Contralor tiene la competencia. ¿No se vendió una camisa de 11 varas? Porque algunos ya están hablando de arrogación de funciones. Rafael Ollarte, bienvenido. Oiga, buenas noches, qué placer estar con usted, don Carlos, con don Gonzalo y con toda la teleaudiencia de Ecuador TV. Mire, el Contralor General del Estado tiene expresamente la facultad de establecer responsabilidad administrativa, responsabilidad civil culposa e indicios de responsabilidad penal. Así es que arrogación de funciones es bien difícil. Ahora, aquí la duda es, como en este caso la determinación de responsabilidad administrativa le está tocando al vicepresidente, al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Pero si tú eres vicepresidente? No, ex vicepresidente ha sido destituido. Otra cosa es que no queramos cumplir con esa decisión del Contralor, que nos puede parecer excesiva, todo lo que usted quiera, pero es una facultad que tiene en la ley conforme a la Constitución. ¿Y la confusión de dónde se produce? Ah, es que el vicepresidente de la República puede ser sometido a juicio político. Sí, sí, él y muchos funcionarios más, el presidente de la República, los ministros, los superintendentes, el procurador, el fiscal general, todos ellos son susceptibles de juicio político, por supuesto. Eso quiere decir que están exentos del control de Contraloría en lo absoluto, porque ni la Constitución, ni la ley, y ojo, la ley del 2002 que está actualizada a la Constitución 2008, establece que todo funcionario, dignatario, servidor público está sometido al control de la Contraloría, a las responsabilidades y a las consecuencias jurídicas por sus actos irregulares. Ok, quedémonos ahí. Como siempre le digo a Rafael Ollarte al inicio, no me bote todas las cartas todavía, que esto dura una hora. Gonzalo Silva. Gracias, Carlos. Gracias, Rafael, por estar presente acá también en la ciudadanía. Mira, la resolución del señor Contralor General del Estado, en cuanto al análisis que efectúa respecto al señor ingeniero Jorge Glass, en su función de ministro del sistema estratégico, ¿no es cierto? Y la presunta responsabilidad administrativa culposa que emana de su resolución, así como la destitución, la multa y posteriores glosas, a mi entender, solo la multa y las glosas. No la destitución. O sea, no tiene facultad. No tiene facultad. ¿Por qué? Esto se está poniendo bueno. Porque la facultad del señor Contralor está supeditada a pedir la destitución en el caso de que el señor Glass sea ministro. Y él dejó de ser ministro. Y al único que le nomina como ministro y el único que le puede destituir al ministro es el presidente de la República, independiente, por supuesto, de los juicios políticos a los que se somete con la Asamblea Nacional. Por consiguiente, la resolución, a mi entender, repito,
del señor Contralor es inaplicable e inejecutable. Es como jueces que sentencian en contra de muertos, ¿cierto? Es como juicios de patronos que no pagan a sus trabajadores y declaran insolvencia. Inejecutable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que acontece? De que al haberse dispuesto esta resolución y como inejecutable se ha abierto una polémica, además, y que dice que el señor fiscal general va a iniciar un juicio por cohecho en contra del señor Glass. ¿Cierto? Todos sabemos que desde el año 1998 el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito y el peculado son imprescriptibles. Si los hechos estos se dieron en el tiempo en que fue ministro, el año 2012, y se habla de un cohecho en el año 2012, ya no amerita ni necesita autorización, así esté de vicepresidente de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento. Ya no. Lo que tiene es fuero de corte, pero no la inmunidad. ¿Sí? Entonces, nace otro problema que también se escucha y se dice, el Contralor se fue más allá de sus funciones o arrogóse funciones. Hay necesidad de procesarle políticamente. Al Contralor. Al actual. ¿Cómo? Si él es encargado. El Contralor, el doctor Polit, sigue siendo Contralor. Dios, Miguelito. ¿Por qué razón? Permítame explicarle, Carlos. Para ir de Rafael Ollarte. Sí. Para desbloquear este desaguisado político que tenemos. Porque el señor Contralor fue enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional y simple y llanamente se le censuró, pero no se le destituyó. ¿No es cierto? Ya. Al no habérsele destituido, el doctor Polit, ¿qué hizo? Presentar la renuncia ante el presidente del Congreso Nacional. ¿Acaso el presidente del Congreso Nacional es competente para conocer la renuncia? Si él solamente se encarga de la posesión de la Asamblea. Entonces vamos por el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos tampoco le designaron. Ellos le designaron a través de un proceso de méritos. ¿No es cierto? ¿Quién le nominó al Contralor General del Estado? Mire, un vacío, ¿no es cierto? Entonces, ¿ante quién tiene que presentar la renuncia? Entonces, el Congreso Nacional cometió un gravísimo error en no haberle destituido al Contralor, ¿no es cierto? Dejándole ahora con una salvaguarda y un escudo formidable al subcontralor, digamos, al encargado de la Contraloría, el doctor Celi, a quien no le pueden pedir la renuncia, a quien no le pueden enjuiciar políticamente, excepto alguna acción en el campo penal que sea de flagrancia. Pero puede ser encargado, pero está ejerciendo la competencia de un contralor que fuera... Pero la ley dice el contralor. Ver, yo no soy el abogado, así que desarme este lío usted. A ver, la primera cosa. ¿Ya? Con el tema de vicepresidencia. A ver, sí, con el tema de vicepresidencia. La ley de la Contraloría establece dos eventos respecto del funcionario destituido. Si el funcionario es un nominado, es decir, que tiene un órgano de nominación, como por ejemplo un ministro, un subsecretario, quien operativiza la destitución resuelta por el Contralor es la autoridad nominadora. Entonces, si usted es ministro, ¿ya? Y el Contralor determina su destitución, es el presidente de la República que tiene que suscribir el decreto. ¿Qué ocurre si ya no es funcionario? O si no es del caso de los nominados, quien debe hacer cumplir su propia decisión es el Contralor, según el inciso segundo del artículo 48. Es decir, él es el que ha decidido la destitución y él tiene que operativizar la destitución. Él, a través de nadie, porque la Asamblea Nacional no es el nominador del vicepresidente de la República. Esa cuestión tiene que quedar clara. Luego, aquí no hay que confundir, porque el Contralor establece dos responsabilidades distintas y un indicio. Responsabilidad administrativa es una, que ocasiona multa y destitución. Responsabilidad civil ocasiona las famosas glosas. Y los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. El informe determinando indicio de responsabilidad penal no es impugnable. Los informes determinando responsabilidad administrativa y responsabilidad civil culposa sí son impugnables, pero hay una diferencia. Si yo determino responsabilidad civil culposa, como ha ocurrido ahora con unos 48 millones de dólares, la impugnación suspende la ejecución de la orden de reintegro.
Pero en el caso de la responsabilidad administrativa, la proposición de acción contenciosa administrativa no suspende nada. Pero primero tiene que sustanciarse la revisión. Cuidado, ya se sobre sustanció. ¿Por qué? ¿La revisión? Sí. ¿El Departamento de Responsabilidad se pronunció? No, espere un ratito. En el caso de la responsabilidad administrativa, Sí, a eso voy. ¿ya? Cuando se predetermina la responsabilidad, tienes 30 días para presentar los descargos. El ex vicepresidente Glass se le ha ocurrido la genial idea de no presentar descargos. Oh. Quedó confirmado. Exactamente, ¿qué puede hacer el Contralor? Incluso si estuviese equivocado. Ya. O sea, yo no sé en cabeza de quién está no presentar descargos cuando hay predeterminación de responsabilidad administrativa. No lo hace. ¿El Contralor qué hace? Confirma la responsabilidad. Esa decisión causa estado y solo puede ser impugnada ante la justicia contenciosa administrativa sin posibilidad de suspensión de pleno derecho. Sí podría ocurrir si es que el tribunal decide suspender el acto. ¿Ya? Entonces, en eso estamos claros. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que aquí ha ocurrido. ¿De dónde nacen las confusiones? Primero, es que es autoridad de elección popular. Las autoridades de elección popular no están exentas del control de Contraloría. Han existido alcaldes y prefectos destituidos por el Contralor. No es la primera vez que pasa. Nos puede parecer excesivo, pero está en la ley. Una ley que ha sido revisada y que ha sido actualizada conforme a la Constitución 2008. ¿Ya? ¿Por qué razón se quiere excluir al vicepresidente? Porque nos han dicho de que al vicepresidente solo se le podría destituir mediante juicio político. Yo hago presente que esa norma, que es el artículo 145 de la Constitución, no se refiere al vicepresidente, se refiere al presidente de la República. El presidente de la República cesará en el cargo 3 por destitución de conformidad con la Constitución. Pero uno puede alegar que, ojo, la Constitución también establece el sistema de control de Contraloría. ¿Qué artículo, perdón, Rafael? ¿Cuál? El 145 número 3, 212 número 2, que serían las dos normas ahí en supuesta disputa. Pero el artículo 149 de la Constitución es el que zanja la discusión, porque el artículo 149 de la Constitución indica que el vicepresidente de la República deberá reunir los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y a las prohibiciones que el presidente de la República. El constituyente de Montecristi olvidó algo que sí decía la Constitución 98, y a las mismas causales de cesación. Eso ya no lo dice. El artículo 145 no aplica al vicepresidente, aplica solo al presidente de la República. Además, el artículo 145 de la Constitución es tan incompleto que ni siquiera prevé la muerte como causal de cesación. Así de bien, ¿no? La Constitución de Montecristi. Así que por ahí no va la cosa. Es decir, una cosa es que yo sea sujeto pasivo de juicio político y que se me pueda destituir mediante juicio político como a cualquier ministro, y otra cosa es que no esté sujeto al control de la Contraloría y que el Contralor no me pueda destituir. Es una facultad legal que tiene el Contralor. Vamos por parte, antes de pasar al Contralor, Gonzalo, para poder seguir aclarando, y paso contigo enseguida. A ver, primero, está claro que nadie está exento del control de la supervisión, de la auditoría, por llamarlo así, de la Contraloría General del Estado. Ministros, o sea, todo funcionario público, incluyendo los de elección popular, no están exentos. Eso está claro, eso está claro. Ahora, la LOAFIC hacía una diferencia que ya no se hace en la ley de la Contraloría. Dignidad civil. Exactamente. Correcto. Ahora, vamos a lo siguiente. El tema pasa porque no se presentaron los cargos dentro de los 30 días, con lo cual Rafael Ollarte dice, perdón. Los descargos. Los descargos. Rafael Ollarte dice, entonces, al no haberse presentado los descargos en los 30 días, lo que hace el Contralor es confirmar la responsabilidad en temas administrativos y en temas de indicio de responsabilidad penal. Eso tampoco se discute, yo creo. Es decir, no está en discusión que el Contralor pueda decir hay responsabilidades administrativas o indicio de responsabilidad penal. Esas determinaciones son competencia de la Contraloría General del Estado. Aquí lo que se debate es la segunda parte de la intervención de Rafael, en que dice es que el Contralor, de acuerdo al 145, 212 y 149, que se desbloquea, porque sí tiene la facultad de destituir al vicepresidente de la República, porque la Constitución no establece una diferenciación entre el presidente y el vicepresidente, ya sea por omisión o no, pero la establece. Mira, Carlos, Gonzalo, sí. los hechos a los que hace referencia la Contraloría se suscitan en el año 2012. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, el señor ingeniero Glass no era vicepresidente de la República. Por consiguiente, todos los hechos deben subsumirse a las leyes que al año 2012 estaban en vigencia. No las que venían posteriormente. No existe la retroactividad, ni en el campo penal, en lo positivo sí,
el beneficio en favor del reo. Ok. Y en lo civil tampoco, no existe. Ni en lo administrativo, no existe. Por consiguiente, el señor sigue siendo vicepresidente y no puede ser destituido a través del juicio político porque no ingresa dentro de las causales del 129 de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, el señor vicepresidente de la República sigue como vicepresidente, Ok. ¿ya? Pero sus responsabilidades están subsumidas a la actuación como ministro. Y como ministro, repito, no puede ser Ahora, sujeto de ¿A qué inmunidad. se refiere entonces el Contralor cuando dice se determina sanción de destitución predeterminada? Explicó bien Rafael cuando habla de las predeterminaciones civil, la administrativa culposa y Claro. la presunción de responsabilidad. Pero en No su existen gestión de cuartos. ministro. Pero en cuestión de ministro, por A supuesto. eso me refiero. Exactamente. Entonces, como ministro, puede ser sujeto, sí, de responsabilidad en cuestión política, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, siempre y cuando incumpla en su función, pero él ya no es ministro. Esto fue en el 2012 y estamos hablando que estamos en el Pero 2017. esa Constitución es 2008. Entonces, las causales para la destitución, las causales para la destitución o la separación del presidente y vicepresidente de la República están plenamente identificadas en las 3 del artículo 129 y también en la del Entonces, tú 130 para los discrepas demás. con Rafael en el sentido que tiene facultad para destitución. En contra del señor Glass como ministro, sí, pero ya no es ministro. O sea, ¿cómo vas a Es destituir a vicepresidente. alguien que ya no es Ahí ministro? estamos, exacto, ahí estamos con el vacío. Ya, pero Hay un Rafael vacío. dice que sí se puede destituir, incluso lo acaba de decir, lo citar como ex vicepresidente, en otras palabras, que el Contralor sí tiene la facultad de destitución. No No, ok. puede destituirle. Vale. Rafael Ollarte. Sí, lo que pasa es que es norma expresa en el artículo 46 de la Ley de la Contraloría que sin perjuicio de la responsabilidad civil, culposa o penal, aquí hubiese lugar los dignatarios, se refiere a los de elección popular, las autoridades, funcionarios y demás servidores, instituciones del Estado, pueden ser destituidos por el Contralor. ¿Y una ley puede irse en contra de la Constitución? No, es que no es inconstitucional, pues ¿cuál es la norma de la Pero Constitución? ya no existen dignatarios, Rafael. Por eso. Lo que pasa es que la ley era del 2002. Ahora servidores públicos todos. Estamos de acuerdo. Entonces, ya no hay el tema. Entonces, como eres dignatario de elección popular, estás exento. No. No. Los servidores en general están sometidos, según el 233 de la Constitución, al mismo régimen de responsabilidades, salvo que sea la propia Constitución la que establezca los estados de excepción, que son la inmunidad, la inviolabilidad o antejuicio, ¿ya? Que no es el caso. Entonces, no hay funcionario que no responda ante por la Contraloría. supuesto, el 233 está Ahora, claro. tampoco hay distinción respecto de a quién se le puede aplicar la sanción de destitución, porque no hay que confundir. Cuando la Asamblea te destituye mediante juicio político, según el 129, al presidente o vicepresidente de la República, y según el 131, a los demás funcionarios, la Asamblea no está haciendo efectiva responsabilidad administrativa, sino responsabilidad política. Eso no te excluye de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal y de la administrativa. Y quien hace efectiva la responsabilidad administrativa según la Constitución es el Contralor. Ahora, uno puede entender podría creer que las facultades del Contralor son excesivas, pero están ahí 15 años. O sea, esta ley no es nueva, no es de hoy día, no es de antes de ayer. Es decir, estamos debatiendo algo que ha ocurrido en el país y solo porque le roza al señor Glass ahora, como muchas otras cosas, resulta que ahora ponemos en duda la vigencia de la ley. Y para aquel argumento de Gonzalo que dice De que era ministro y que ahora era ministro vicepresidente. y tú no puedes sancionar al vicepresidente en la época de ministro porque no tiene el sustento jurídico. Ojo, la destitución no es al cargo, es al funcionario. Recuerde que la Contraloría, para realizar sus auditorías, exámenes especiales e informes, tiene 7 años. Ese es el tiempo de la caducidad. Puede ocurrir. Pero ese es otro error, Puede Rafael. ocurrir, pero son 7 años. Sí, pero es otro error. Porque los cohecho, conclusión, enriquecimiento, Sí. es A imprescriptible. ver, el error no es que la Constitución. caduque a los 7 años. El error es el 581 del Código Integral Penal que establece como requisito de procedibilidad para las actuaciones de la Fiscalía que no debería estar condicionada al informe del Contralor, Que lo según el incluyeron artículo como norma 195 una de la resolución Constitución. Exactamente. del año 2010. Y la Asamblea no solo no está obligada pues, a seguir las resoluciones generalmente obligatorias de la Corte Nacional por expresa disposición del artículo 182, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pues tampoco es que tengo una interpretación de la Corte Nacional y yo, que soy el intérprete auténtico de la ley, tengo que seguir eso. Por norma expresa no estaba obligado a seguir. Eso es una mala excusa por parte de la Asamblea. Pero la norma inconstitucional no es la de la caducidad de la potestad de la Contraloría,
sino del 581 del Código Integral Penal que establece ese como requisito de procedibilidad. Pero bueno, volviendo al tema, el Contralor entonces tiene 7 años para realizar esta revisión. Y bien puede ocurrir que tú tuviste una actuación como ministro, que ha sido en este caso, y que inicie el procedimiento de control cuando tú ya no tienes el cargo. Entonces, cuando tú ya no tienes el cargo y te destituyo el cargo que estás ocupando en este momento. De hecho, incluso, para que veas que la cosa, además esto es pan del día, esto pasa siempre. Y tiene una razón de ser, además, esta norma, de que le destituyes en el cargo en el cual estás en ejercicio. Y es que si no sería facilísimo, pues, esquivar la destitución. Cambio de partida, cambio de función. Ya no eres asesor, sino asistente. Ya no estás en esta subsecretaría, sino en esta otra. Ah, ya, entonces ya no te llega la destitución. No, se te destituye igual. Pero incluso en lo político ha ocurrido, discutible o no, en lo político ha ocurrido. Recordemos el caso de Milton Álava Ormaza. Él es enjuiciado políticamente por una actuación que él tuvo como procurador respecto de la carretera Méndez Morona. Se le destituye del cargo de defensor del pueblo, que era el que ejercía en ese momento. Es decir, esto incluso ha ocurrido en lo político. Pero en el tema Contraloría, esto es pan del día. Es decir, si tú estás en un nuevo cargo, se te destituye de ese cargo porque tú, habiendo cometido una falta administrativa de este calibre, no puedes continuar en el ejercicio de la función pública en general. Gonzalo. Sí, Rafael, pero esto es lo que tú manifiestas. Pero disposición legal sobre esto no existe. Expresa. No existe. Sobre el campo civil y las glosas, indudablemente. Esa sí es responsabilidad personal. Y que tiene que el Contralor ordenar a que el Departamento de Patrocinio ejecute. Sí. Respecto a la destitución, que no puede ser ejecutable, también tiene recursos. Tú sabes muy bien, el del contencioso administrativo. Sí, pero no te suspende. No, puede hacerlo. Solo si es Puede que hacerlo. decide el tribunal por el COGEP. No, en el recurso de casación con caución. No, O en el pero- recurso de hecho ojo, con caución. Ante el tribunal. Ojo, Antes no. no vamos a interponer recurso de casación en contra de la decisión del Contralor. No, pues, esa esa es es una acción subjetiva, acción contenciosa subjetiva, administrativa, contencioso, que pero en eso tiene principio no recurso. suspende, salvo que sea el propio tribunal el que decida la suspensión, cosa que antiguamente no se podía hacer con la ley de la jurisdicción. Indudablemente. Lo que le estoy refiriendo es que puede acudir al Tribunal Contencioso Sí, Administrativo y no deben suspenderlo. De hecho, Efectivamente. ya. Efectivamente. Lo que puede suspenderse es cuando uno interpone el recurso de casación si no reúne el requisito de caución. Entonces Ahí coincides estamos. conmigo que la destitución no es suspendida en el evento en que dentro. pero y ojo, ya en qué habrá cosa. que decirle también al señor vicepresidente que tiene 30 días nomás para activar el pues eso es contencioso, una cosa diferente. porque ahí no se aplican los 90 Bueno, días es lo de la que regla del COGEP, entiendo que el sino doctor que se Franco ya aplica. ha de saber responder. Uy, sí, pero si ni siquiera presentó los descargos, pues teniendo predeterminados indicios, predeterminada responsabilidad administrativa, yo me doy el lujo de no descargar. ¿Qué me va a pasar? Me van a destituir, pues. Eso es lo que va a pasar. Bueno, pasemos entonces a otro tema. Está clara la posición de ustedes de dos, contradictoria en términos de competencia de destitución. Es decir, Rafael Ollarte dice, sí tiene la facultad, Gonzalo Silva cuestiona esa facultad de destitución. Pasemos entonces al otro tema. El otro debate que se ha derivado es si el Contralor entonces fue más allá de su competencia y si se arrogó funciones. Ahora comienzo por Gonzalo, porque es el que me va a generar la polémica y seguramente tú le vas a saltar al cuello. Bueno, la obligación del Contralor es de preparar estos informes. Bueno, la determinación de responsabilidades no Ya, está en eso ya discusión. está claro. Estamos hablando de la... Arrogarse de funciones, no, yo no creo. Es una decisión de él, simple y llanamente. Ahora, que tampoco- cometió la imprudencia de decirlo de una manera y después tratar de aclararlo de otra, Sí. pues Porque se además lo confundió, trató de aclarar. y se confundió él, pues indudablemente, eso sí, es grave Sí, para se él. perdió solo. Se perdió solo. Ya, Eso. a ver, Mira que se quede callado. pero para ti, Gonzalo Silva, a ver, esa redacción, tal cual como está redactada, cuando habla de la sanción de destitución de determinada, tampoco habla del cargo de la vicepresidencia. Exacto. O sea, no habla, en la resolución y no ahora, menciona a la ¿Por qué vicepresidencia. no tiene que señalarlo? Está No, no, destituido. pero entonces, ¿a qué lo destituye? Pues que eso es lo que, eso es lo que Correcto. pasa. Y algo más, el lunes, o el día de ayer, pues se preocupa de hacerlo públicamente y manifestar. Este oficio mando a la Asamblea Nacional para que ustedes procesen lo más conveniente. Pero después del lío que armó, Pero por supuesto. Entonces, ¿cómo le va a entregar a la Asamblea? ¿No es cierto? A que juzgue el procedimiento de un encargado contralor sobre el problema de un vicepresidente en vacaciones o suspendido o como se llame, ¿no? Sobre el problema de él como ministro. No tiene competencia la Asamblea Nacional para eso. no tiene No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le ha dado esa potestad?
traslado el porqué a Rafael Ollarte. Yo creo que en la Asamblea no solo que se están confundiendo, sino que se están haciendo los confundidos. Porque en estas circunstancias es bien fácil hacerse el perdido. Pero es que el propio Contralor genera la confusión, pues Rafael. Porque primero, a ver, yo entiendo tu posición argumental. La Sí, ley. ya, esa parte está clara, es tu posición. Gonzalo Silva discrepa. Pero es el propio Contralor que luego de armar tremendo desaguisado, comienza a aclarar y envía a la Asamblea Nacional, lo cual contribuye más a la confusión. A ver, por eso le digo, el que se quiere confundir, se confunde. El Contralor se quiso confundir. Yo, como entiendo El Contralor tema, se quiso confundir. primero, resuelve la destitución. Ya. El Contralor resuelve la destitución. Comunica al ministro del Trabajo. ¿Por qué? Porque con esa destitución se produce también una inhabilitación y tiene que registrarlo el ministro, no es que el ministro va a hacer otra cosa. ¿Y por qué le comunica a la Asamblea? Para que la Asamblea se entere de que ha operado una destitución y que bien podría el presidente de la República presentar ya la terna para proceder al reemplazo definitivo del ex vicepresidente Glass. Para eso lo hace. Porque si se pretende que ese informe es alguna condición o algo para un juicio político, ahí sí estamos perdidos, pues. Ahí sí estamos perdidos. Ah, es que ahí habla de cohecho, y el cohecho ciertamente es una de las causales del juicio político. Yo no necesito ni proceso penal previo, peor aún informe del Contralor para iniciar proceso político en contra del vicepresidente de la República. O de otro dignatario. Sí, exactamente, pero específica, pero la norma Mandatario. hace relación al 129, porque si usted ve las causales de juicio político presidencial y vicepresidencial son delitos. El delito de cohecho, de peculado, enriquecimiento ilícito y concusión. Los delitos contra la seguridad del Estado, ahora llamados contra la seguridad pública, según el Código Integral Penal. Y delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada y otros de lesa humanidad. Entonces, como son delitos, para que no haya la confusión, el constituyente se señaló, no hace falta proceso penal previo. Bueno, peor aún, un informe del Contralor. Ahora, que eso te sirva como un insumo si tú quieres para tu juicio político, hazlo. ¿Ya? Y si tú quieres, tal vez puedes interpretar que el artículo 131 respecto de la oportunidad del juicio político, que es en funciones o hasta un año después, también aplica para el primer y segundo mandatarios. Ok, aquí hay otro tema que también genera la confusión. Es que la resolución sale el día posterior al recurso presentado por los asambleístas y por los militares y un sector de la militancia de ese país en contra del encargo a la vicepresidencia de la República a la ministra que ocupaba las funciones en ese entonces, Vicuña. Es que se creó una confusión, Carlos, respecto a las vacaciones del señor vicepresidente. Se creó una confusión. ¿Por qué? Porque el periodo del presidente y vicepresidente es un periodo fijo. Y tiene que aprovecharlo las vacaciones o el tiempo de vacaciones durante su estancia en el mandato, ¿no es cierto? Y si acaso él no ocupa, pues sí tiene opción a que le den el dinero. Sí, claro. Pero el vicepresidente de la República ingresa recién en funciones el 24 o 25 de mayo. En el nuevo periodo. Exacto. Entonces, él no tiene derecho... Vacaciones acumuladas. Exacto. Entonces, ahí se crea la confusión, ¿no es cierto? Entonces dice, no, él está de vacación, él puede solicitar vacación. No puede ni solicitar, ni puede concederle tampoco. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del servicio público, ahí tiene plena vigencia, dispone que pasados los 11 meses consecutivos, ¿no es cierto?, tiene derecho a un mes. Y esto no se cumplió. Entonces se creó una confusión entre ellos mismos y ahí están las consecuencias. Ok, Rafael Ollarte. Y además no es que yo pido vacaciones y ya las tengo. Siempre requiero el acto en el cual se me conceden las vacaciones. No es que Carlos Rabascal hoy día dice, me voy de vacaciones porque tengo 60, hasta 60 nomás se pueden acumular. ¿Cuántas veces no me ha visto al aire? Por eso le digo, hasta 60 nomás. ¿Ya? El resto le tienen que liquidar. Pero no es que usted dice ahora, yo me voy de vacaciones, anuncia al aire, y listo, mañana ya no vengo. No, a ver, ¿a qué horas te las han concedido para comenzar? ¿Ya? Entonces, ahí no hubo ningún acto de concesión de vacaciones. Naturalmente era para evitar la figura de los famosos 3 meses, que eso tiene un problema adicional. O sea, para ustedes entonces el recurso presentado en contra de la vicepresidenta encargada tampoco va. Es improcedente. Sí, además, en principio era inadmisible, porque las acciones de protección como las acciones de garantía de derechos tienen que ser presentadas por el afectado en sus derechos, aunque hubo ahí ahora una decisión de la Corte Constitucional, cuando no, contradiciéndose de lo que ha dicho 10.000 veces, ahora, porque un miembro de la propia Corte presentó, sin estar legitimado, una acción a favor de su empleada doméstica. Vamos al otro tema.
Bien, ¿Podía ¿no? el presidente de la República designar un encargo en la vicepresidencia cuando todavía había un vicepresidente de la República, aunque esté sin funciones y privado de la libertad? Porque la Constitución establece esta posibilidad de encargar en ausencia. No es que es fuerza mayor no está en la cárcel. Es una cosa diferente. En ausencia, el presidente puede encargar a uno de sus ministros el plazo de 3 meses. Y posterior a estos 3 meses, pues ya se procesa. Bueno, posterior a los 3 meses ya es una ausencia definitiva. Definitiva, y el presidente puede hacerlo a nivel de la terna que él envía al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional de esta terna elegirá dentro de los 20 o 30 días, creo que es. 30. 30 días, y si es que no procesa la designación, el primero es el nominado. Rafael Ollarte, sobre el mismo tema. Sí, efectivamente, hay unas causales de ausencia temporal del vicepresidente de la República que son bastante amplias, es decir, la enfermedad u otra causa la licencia, la enfermedad u otra causa que le impida transitoriamente ejercer el cargo. Naturalmente, estar privado de la libertad es una causa que le impedía temporalmente estar en el ejercicio de la vicepresidencia de la República. Ahora, la Constitución indica, la del 2008, que son 3 meses de espera. Y la pregunta es, y luego de los 3 meses, ¿cuál es la causal que opera? Pero claro, en el caso del vicepresidente de la República, no aplican las causales de cesación del 145 que son aplicables al presidente de la República. Con el presidente de la República tenemos el problema, pero no con el vicepresidente de la República. Con el vicepresidente de la República cumple los 3 meses y es falta definitiva. Ok, pero vamos al tema. Cuando en esas causales hablas otras causas que le impidan, no está diciendo Cualquiera. fuerza mayor, puede ser cualquiera. Cualquiera. Ya, y es privado de la libertad. Entonces, en ese sentido, ¿le facultaba al presidente de la República encargar la vicepresidencia? Sí, claro. Por supuesto. No Sí, hay le encargaba, vicepresidente. por supuesto. Por la Entonces, ausencia tiene que transitoria. encargar. Y la disposición establece el orden de subrogación, que es el ministro de Estado designado. El presidente de la República ahora sí ha designado a un ministro, porque el expresidente designó a una secretaria. Era una cuestión muy curiosa porque los secretarios no eran sujetos pasivos de juicio político, indicando que no eran ministros, pero sí le pudo nombrar como vicepresidente encargado. Así era la cosa, pues así. Yo aplico la norma en la parte que me conviene, parece. O sea, para efectos del juicio político, los secretarios no son ministros. Para efectos del reemplazo, los secretarios sí son ministros. Bueno, ponte de acuerdo, ¿no? Por lo menos el presidente Ok. Moreno ha designado un ministro. Vamos al otro escenario. Pasan los 3 meses. ¿Cuál es el procedimiento? Gonzalo. El que manifestaba. El señor presidente de la República tiene la opción de que elaborar una terna que remite a la Asamblea Nacional para que... Una terna que tiene que ser el presidente. entre los ministros, Ya no. o puede ser un ciudadano no cualquiera. puede ser de la esquina, que por supuesto reúna los requisitos más que formales de probidad y capacidad pues, para ejercer esta función. Envía la terna, esta terna recibe el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, tiene 30 días para nominar a cualquiera de los 3. Si no lo hace, el primero es designado como vicepresidente de la República, que se encarga todo el periodo hasta el año 2001. Lo que falte. Exactamente, hasta el 2021. ¿Sí? ¿Ok? ¿Coincide con el procedimiento? Totalmente de acuerdo. Ahora, vamos al tema del Contralor. Pero lo que no Por coincido favor. es que hoy día no hay vicepresidente. No tengo que esperarme 1 mes y medio más. Bueno, o sea, para ti... Pero el presidente de la o República... sea, en otras palabras, bueno, Sí, aquí para hay mí- otro ingrediente de la polémica. Para mí, ti el ya el presidente- presidente pudiese entonces, enviar la la terna. terna. La Asamblea ya está enterada. Ya de la pudiese destitución. enviar la terna. Sí, claro. Y la Asamblea Nacional ya se ha enterado por manos del No, Contralor porque que estamos- está destituido. A ver, y en este el conflicto, vicepresidente de la República. ¿quién dirime? ¿La Asamblea o la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, ¿Y cómo porque va a dirimir? es disposición constitucional. ¿Pero en qué? ¿Cómo va a dirimir? ¿En qué? ¿En el plazo? No, pero ¿qué tendrás que preguntarle qué? ¿El plazo? ¿Una acción de interpretación de qué? ¿Quién? ¿La Corte Constitucional de qué? O sea, ¿Y con qué corte? Primero qué corte? cumple los 3 meses Claro. y luego siquiera pensarán en admitirle al trámite. Pero De hasta hoy acuerdo. día tienen la, no, pero eso es la otra consulta. cosa. No, A ver, pero es que pero no eso es en otra serio. cosa. Eso No, ya son términos de en es- qué tiempo evacúan es el que tema. es que es bien en serio. Claro. No, no, Pues la no digo que Corte no sea en serio, es otro tema, digo. supera los plazos encantadoramente. ¿Y qué tal si hoy día alguien dice, la solución es presentarle a la Corte una acción de interpretación para ver si en realidad se le ha A ver, destituido o no se le ha no nos destituido? vamos a concentrar- Hasta que la Corte te conteste, Ok, han pasado los a 3 ver. meses y ya operó Esos la son, ausencia definitiva. esos son temas Lo de que me plazos de venga a decir procedimiento. me da igual. A ver, pero lo que les voy a preguntar es lo siguiente, es decir, si al presidente de la República se le ocurre en este momento enviar una terna a la Asamblea Nacional Legislativa, en este momento, antes que se cumplan los 3 meses, de acuerdo a lo que hemos hablado,
puede haber un conflicto constitucional. De hecho. De hecho. Sí. Es decir, o por lo menos interpretación constitucional. ¿Quién resuelve eso? Gonzalo dice la Corte Constitucional. Porque la única que puede interpretar la No Constitución. es la Asamblea. No, la Corte Constitucional. La Asamblea O sea, puede interpretar se interpreta- hasta hasta leyes orgánicas. Ok, No es hay que decir, confundir estaríamos en un entrampamiento. Corte- esto es No Vamos, hay Rafael. que confundir la interpretación auténtica con la imposibilidad de interpretar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros es interpretar la Constitución. Es decir, nosotros creemos que la Constitución tiene un sentido y un alcance. Que la decisión de la Corte sea vinculante, y en este caso la de la Asamblea no, es cosa distinta. Porque la Corte lo que hace es controlar precisamente la interpretación que los demás hacemos de la Constitución. Entonces, naturalmente la Asamblea todos los días interpreta la Constitución. Por ejemplo, a la hora de hacer una ley, entenderá que no va a ser derecho inconstitucional y para eso tiene que interpretar la Constitución. El, pero 429 de la ¿qué dice Constitución dice, Gonzalo? la Corte Constitucional es el máximo órgano de control con interpretación Sí. constitucional y, la conjunción copulativa, no disyuntiva, No es el único. de administración de justicia en esta materia, ejerce jurisdicción nacional, etc. ¿No dice que es el único? El único. Dice que es el máximo. Es lo único, No, pues es que interpreta la A ver, Constitución. único Rafael. es una cosa, máximo Pero, es otra. por Dios, entonces no puede- Y léete el Cuando un 430. juez- Espérate, cuando Pero un ¿cuántos juez máximos revisa- hay? Pues, revísate el 436 número 1. ¿Ves lo que dice? Rafael. Interpretar de modo generalmente obligatorio la Constitución Obligatorio. en sus sentencias y dictámenes. Entonces, si la Corte me dice, la Constitución dice tal cosa, y yo entiendo que esto quiere decir esto, quiere decir que yo no la puedo Oiga, interpretar de un modo. caballero, ya estamos pero con no es una interpretante interpretación único. analógica. Me van a ¿no? disculpar la broma, ¿no? Pero felizmente ustedes no son médicos, porque si no el paciente se nos moría aquí. ¿Ah? Que Bueno, uno pasa cura, por dos los dudan y médicos. tres matan. Pero ojo, no es intérprete único. Es Ok, intérprete máximo y pongamos, auténtico, a ver, no pero único. pongamos escenario. El escenario que les puse, el presidente de la República envía la terna en este momento. ¿A quién se le envía? A la Asamblea Asamblea. Nacional Legislativa. En ese momento la Asamblea va a comenzar a decir, no hay cómo tramitar esto, unos dirán, otros dirán, sí hay cómo tramitar. Se genera un entrampamiento político al interior de la Asamblea. Que van a enviar a la Corte. Que resolverían enviarlo a la Corte. Claro. Y si no resuelven enviarlo a la Corte, se quedan entrampados en una eterna Pero siempre discusión. pasa esto, Carlos. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros que manejamos los procesos, cuando a un juez se le impone determinada acción o demanda o lo que sea, y él considera que tiene visos de inconstitucionalidad, no se pronuncia e informa de acuerdo a la ley, al Código Orgánico de la Pero Policía Judicial. Viese para Pero allá. solo si cree que es inconstitucional. Sí, pero igual Si es no que- cree a que ver, es inconstitucional, no lo hace. Pero ¿quién tendría que enviar a la Corte? ¿El Pero, a CAL? ver, lo que- Es que, vamos a lo siguiente, a ver. es que si no se Bien. envía a la Corte Constitucional, No. corren los 30 días. Pero es que Pero- va al presidente del Congreso todo, no va al CAL. Pero nosotros estamos haciendo algo que uno no le aconsejaría hacer al presidente Moreno. supuesto. ¿Por qué no le aconsejaría usted? Esperaría el plazo. Bueno, es que yo no le estoy Primero. preguntando a usted en calidad de asesor, No. a no ser que quiera ser asesor del ¿Por presidente qué? Moreno. ¿Por Lo que qué le estoy razón? preguntando es en términos de escenarios. A ver, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque tiene 3 meses para que se cumpla la ausencia definitiva. Primero. Segundo, ¿para qué se va a poner a bronquear con un cargo de segundo Con la orden? vicepresidenta. Es el vicepresidente. ¿Cuál es la función del vicepresidente aparte de anda a comprar chicles? Nada. ¿Ya? Él ya tiene. A la vicepresidenta Vicuña le ha encargado el tema de la consulta Sí, sí, popular, sí, que no, pero- que no pero es ¿por qué? menor. Pero Que ¿por qué? no es menor. Pero, don Carlos, ¿pero por qué? Porque el presidente de la República le encarga. Que si no le encarga, le deja de florero, pues, como ha pasado. Porque la única función constitucional de un vicepresidente es reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia ¿Y el temporal o vicepresidente definitiva. puede revocar este encargo? Momento, espera un ratito. Ahí te Y quiero ver. ejercer las demás funciones que el presidente le asigne, que se las puede dar y se las puede retirar libremente, porque es una especie de ministro sin cartera. No es ministro porque no es designado libremente, pero las funciones se les encarga solo el presidente de la República, que te las doy y te las retiro. Entonces no es un cargo esencial, pues. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué si era lo esencial? Que teniéndole a doña Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada, el presidente de la República hoy día puede tener la tranquilidad de ausentarse, pues, que era la tranquilidad que no podía tener con el ex vicepresidente Glass en la segunda magistratura, si no le puede dejar 5 segundos pues en la presidencia de la República. Esa era la intranquilidad. Ahora no tiene ningún problema. ¿Para qué va a mandar la terna ahora? Lo que estoy diciendo es que podría hacerlo. No me parecería prudente porque ¿para qué vamos a comenzar una discusión de ese Ya, carácter? pero ese es un análisis de carácter político. No estábamos claro. hablando si era prudente o no prudente. El tema es que a mí me interesa que la ciudadanía tenga claro los procedimientos.
Ahora, si a mí me pregunta, el presidente de la República puede mandar ahora la terna a la Asamblea Nacional, De acuerdo, a Rafael Ollarte, sí. independientemente de que consulte o no la Corte, le están corriendo los 30 días. Si la Corte no te contesta, te corren los 30 días, es el primero de la terna. ¿Para qué preguntas? Pues? Si es que y se llega a preguntar a la Corte y la Corte no contesta en esos 30 días, finito. Bueno, no, una pequeña confusión. No hay suspensión. No hay suspensión. Entonces corren los 30 días. Por eso, corren los 30 días. Ahora, vamos a lo siguiente. Mi querido amigo Gonzalo Silva dice, la Asamblea, en caso que se prospere este tema de lío de arrogación de funciones de parte del Contralor, no pudiese seguir un juicio político al Contralor subrogante, es decir, a Pablo Celi, por cuanto es subrogante. Ni pedirle la renuncia. Ni pedirle la renuncia, por cuanto no es el titular. Rafael Ollarte. Estoy planteando escenarios, no vaya a defender al Contralor, por favor. No, yo creo que sí Yo lo que puede, pido es pues. un análisis sobre Yo los en escenarios. cambio sí creo que el Contralor Celi puede ser sujeto pasivo de juicio político. ¿Quién ejerce la titularidad de la Contraloría hoy día? Él. Él es el titular de la Contraloría, él es la autoridad nominadora en la Contraloría. Él es responsable de lo que ocurra o deje de ocurrir en la Contraloría y por lo tanto está inmerso en el artículo 131 de la Constitución. Él es susceptible de juicio político. Respecto del juicio político light que le hicieron a Polit, que fue un juicio político light, sospechosamente light, porque el señor presenta la renuncia y le aceptan la renuncia estando en juicio político. Eso no lo puede hacer ni un funcionario de segundo orden. Usted, funcionario, en su institución le hacen un sumario administrativo, ¿puede renunciar? ¿Qué le van a decir? No. Primero tiene que concluir el sumario administrativo y si sale avante en el sumario administrativo, le podría aceptar la renuncia. Pero la responsabilidad, Rafael, es de la Asamblea Nacional Sí. al haberle censurado y no destituido. Pero es que la censura Ahí implica fue el la problema. destitución. Sí, pero se callaron. Necesariamente. Y solamente es que ahí está el problema. Claro, no les puede pedir mucho tampoco. Entonces tenemos un, Sí, le soy bien entonces franco. tenemos Hasta un, ahora no hay juicio tenemos un político al contralor en vicepresidente, funciones. Tenemos Mire. a ver, eso ya sería más delicado. Tenemos un contralor en funciones Sí, sí, que sí está tenemos. en un juicio que no, pero ya Sí, fue porque sentenciado. y con orden de prisión y, Y con todo. orden de Pero, prisión. pero es que está en Poli no es funciones. contralor en funciones, porque si no, el contralor no sería Celi, Pero está encargado. sería solo subcontralor. Está encargado. No, Y él es está encargado. contralor, Está encargado. Pero es Está contralor, encargado. es el A ver, titular de la pero, a ver, Contraloría. un momentito, Nadie ha un visto la momentito. ¿Y por qué? renuncia A aceptada. ver, señores, no me confundan más a la ciudad. A ver, ¿y ¿Está por qué? encargado por qué? ¿Porque no Porque- se han designado un nuevo titular? Efectivamente. ¿O Por porque eso. Polit sigue siendo el Porque, titular? no, porque Celi fue nominado por Polit. Claro, porque es el sistema de la ley de la Contraloría. que No nos fue gusta. por la Asamblea Nacional. A ver. No fue por concurso de merecimiento ni nada por el estilo. Era como antes el fiscal subrogante. El fiscal subrogante, ¿te acuerdas que era designado por el fiscal general? Luego, con el Código de la Función Judicial, cambia el sistema del fiscal subrogante, que tiene que ser designado en el mismo concurso y es el que tiene más puntaje dentro Ahora, de los concursantes a otra de la pregunta. carrera fiscal. Si el En señor está caso, sentenciado, este no ha cambiado todavía. Si el señor está sentenciado, me refiero al Polit. excontralor Polit, Él sí está es inhabilitado. Ay. Y si está inhabilitado, ¿cómo puede ejercer una No, no es. titularidad? Carlos, que no es estos contralor. son los vacíos que existen. Y por eso es necesaria la consulta popular. ¿Existe un vacío, Rafael, a lo que Yo creo que no. Yo coincido que hace falta la consulta popular, pero... Eso es otro tema, la Sí, consulta pero popular es otro tema. Pero no creo que hay ningún vacío. Polit ya no es contralor. Tenemos un contralor encargado porque tenemos que esperar el famoso concurso. Concurso que este consejo, eventualmente saliente, según el resultado de la consulta... Ya suspendió. Ok, entonces- Exactamente. Perdóname, era Claro. impresentable que un consejo que se niega hoy día y tiene la cara de ir a la corte a negarle a la ciudadanía su derecho de participar en una consulta popular, consejo de participación, se niega a que la ciudadanía participe directamente en una consulta popular y que se pronuncie sobre la vigencia de sus cargos. Así de valioso es ese consejo. Rafael, así como suspendió, ¿no es cierto?, este proceso, porque se dan cuenta de que esto que estamos Terrible. anotando está tan evidente, así también debió suspenderse por parte del Consejo de la Judicatura el proceso de designación de los actuales Bueno, pero jueces usted de la no le Corte puede Nacional, pedir a todo porque el le mundo están haciendo un corrección daño. tampoco, pues. O sea, A ver el tema. No le puede pedir a todo el mundo corrección. no en lo absoluto. Que los señores del Consejo hayan tenido la prudencia de hacer esto no quiere decir que todo el mundo tiene un sentido de la decencia. Bueno, entonces, a ver, de acuerdo a Rafael Ollarte, sí la Asamblea Nacional puede y tiene la facultad de seguir un juicio político
a un contralor subrogante ejerciendo una titularidad. De acuerdo a Gonzalo Silva, no. No. Bueno, vamos a otro tema, que ya no tiene nada que ver con este análisis. ¿Sirve para algo la vicepresidencia de la República? La figura de la vicepresidencia de la República. Sí, históricamente en el Ecuador esto ha sido complicado, complejo. En otros países no existe la figura de la vicepresidencia de la República. Además, va a depender de la buena voluntad del presidente que le asigne determinado tipo de funciones. Algún presidente dijo que son conspiradores a sueldo. Velasco. Sí. Pues la figura del vicepresidente ya debe pensar. O sea, es debe funcional. pensarse, exacto, debe pensarse en que no existe la razón de mantener. Porque es un ente burocrático que no tiene trascendencia mayor, está a merced de lo que el señor presidente le disponga. Cuida esto otro, haz esto o esto. Entonces, termina siendo En el una fondo, figura constitucional, pero más de uso de carácter político para la campaña que para la gestión gubernamental. Bueno, es que En el fondo, sí. recordemos que hubo constituciones, especialmente hasta primera mitad del siglo XX, que no contemplaron la vicepresidencia. Te recuerda incluso que con la constitución de 1906 y la del 29 no había vicepresidente y por lo tanto cuando faltaba el presidente de la República había, ¿se acuerda? Un encargado del poder. Claro. Y ese era el título, ¿no? Encargado del poder, porque no había la figura del vicepresidente. Luego se retoma ya en la Constitución del 46 la figura vicepresidencial, pero se le asignaron unas funciones específicas. En el caso de la Constitución del 46, presidir el Senado, a la usanza estadounidense, ¿ya? El ser presidente del Senado, presidente nato del Senado y pro tempore. ¿Ya? En la Constitución del año 78-79 se estableció que presidía el Consejo Nacional de Desarrollo. Y luego en la del 98 se decidió que existiera la vicepresidencia, pero sin funciones propias. ¿Ya? Ahora, ¿es necesario o no la vicepresidencia? Porque claro, hay países importantes como Chile o como México que no tienen vicepresidente. Otros que son muy importantes como Brasil, como Argentina, que sí tienen vicepresidente. O como Venezuela, que tienen vicepresidente, pero es designado por el presidente. Entonces, ve que es designado por el presidente en funciones. Entonces ahí designa al vicepresidente ejecutivo, lo propone a la Asamblea. Y que lo puede cambiar en cualquier momento. Exactamente, además. la Asamblea le rechaza y si le rechaza 3 nombres, viene la disolución de la Asamblea Legislativa. Es decir, sistemas hay. También tiene países que tienen 2 vicepresidentes. Panamá tiene 2 vicepresidentes, Costa Rica tiene 2 vicepresidentes, Perú tiene 2 vicepresidentes. En algunos casos son electivos, en otros casos son designados, ¿ya? Como en el caso peruano. Ahora, nosotros, Ecuador, ¿necesitamos o no vicepresidente? Ahora, si el debate de la existencia de la vicepresidencia depende del señor Glass, estamos fregados, porque si es por eso no necesitamos No, yo ministros lo pregunto tampoco. en carácter general. Por eso le digo. O sea, porque Uno la historia no puede- del país, en la historia del país uno no puede- determina una funcionalidad del Exactamente. vicepresidente. No, sí ha tenido. Yo antiguamente Pero por excepción. era partidario de que no existiera la vicepresidencia. Soy bien franco, yo antes decía, no hace falta la vicepresidencia. Pero recuerden que nosotros tuvimos en Ecuador 3 presidentes de la República que cayeron en seguidilla. ¿Y quién les tuvo que reemplazar? Porque una cosa es que te reemplace un designado y otra cosa es que te reemplace un electo. Porque independientemente, hay algunos que le dan mucha importancia a su cargo vicepresidencial y dicen que como han sido elegidos en la misma papeleta, se van juntos, tienen que irse juntos. Bueno, ese punto del ridículo tampoco. Pero una cosa es un vicepresidente en el cual uno ha tenido la opción pues, de marcar la papeleta, aunque sea binomio inescindible a partir del 78, porque antiguamente era separado. Por eso es que Velasco Ibarra hablaba del conspirador a sueldo, porque usted tenía una papeleta presidencial y otra separada vicepresidencial. Y los ecuatorianos, como somos graciosos, nos encanta el chiste y la broma, a veces le elegían a Velasco y le ponían a su mayor opositor, pues Jorge Zavala Vaquerizo, o le ponían a Carlos Julio Rosemena Monroy. Éramos chistositos, pues entonces le pones al uno y le pones al otro, ¿para qué? Para que le esté dando H y palo todo el día. Pero vamos a lo siguiente. Tú pones el ejemplo y dices, he cambiado un poco de opinión porque... No he cambiado un poco, he cambiado de opinión. Ha cambiado de opinión. Es que yo te voy a hacer derecho a cambiar de opinión. yo te voy a hacer volver a cambiar de opinión, Rafael. Has cambiado de opinión porque dices, se cayeron tres presidentes, entonces ¿quién los sucedía? Y no es lo mismo un designado que un electo. Pero el tema es, convocas elecciones. Bueno, ese es otro Se sistema. encargaba el presidente del Congreso. Claro. Había la sucesión. O sea, había una línea de sucesión con el presidente del Congreso. Entonces No es que quedaba en vacío todo. podríamos utilizar el sistema mexicano, diría alguien. Ok. Pero bueno, ¿y el último año? Tenga cuidado con Vamos eso. entonces a Gonzalo Porque el último año no me va a llamar a elecciones antes de. El último año están preparando la salida que otra Por cosa. eso. ¿Y quién se encarga? Vamos a Gonzalo Silva.
deberíamos mantener la figura vicepresidencial con todas estas polémicas, no de ahora, no estoy hablando de ahora, estoy hablando históricamente en el país. A mi entender, no. Debería desaparecer la vicepresidencia de la República, directamente. Así como lo hicieron pues, hace poco con la cuestión de los consejeros. ¿Para qué la razón de los consejeros? Basta ¿cómo se llama? El prefecto. Algún rato también hay que pensar, ¿ameritan los concejales? ¿O solamente es necesario el alcalde? No, pero ahí Mira, es- no, ahí entonces es más complicado. subiendo, Sí, sí. estamos bajando y estamos subiendo. Ahí te estás complicando tú mismo, Sí, yo Gonzalo. sé. ¿Son necesarias las elecciones? Mejor tomemos Yo creo- distancia. Yo creo que la figura del vicepresidente de la República amerita ya un enfoque de su procedencia o no. Yo creo que no debe ya. Pero sí se dan cuenta que hemos tenido continuarse. todos los sistemas y seguimos debatiendo lo mismo. Mira, Sí, porque seguimos y volvemos. en esta consulta popular mismo debió aprovecharse eso. ¿Es necesario o no la existencia de la vicepresidencia de la República? Pero verás que la hemos discutido ya en dos constituyentes seguidas, si debe o no haber vicepresidencia, la de Sangolquilla y la de Montecristi. Y ya vendrá en la asamblea de no sé dónde, de aquí a la vuelta, en el que volvamos a debatir el periodo presidencial, la reelección, la vicepresidencia, y volvemos a hablar de lo mismo. Y al Es que fondo esa es una seguimos co- igualitos Es que nomás. esa es una confusión que existe, mi querido Rafael. Porque estamos ahora siempre pensando en la reelección indefinida. Es lo que se está ahora causando la polémica revuelo. completa, el revuelo. ¿no? Aquí el único presidente de la República que ha sido reelecto pasando un periodo es Pelasco Ibarra, ¿no es cierto? Y el único que iba a ser reelegido ya en el siglo antepasado inclusive, agregándose 2 años más, fue García Moreno. García Moreno. Y que lo mataron y lo encontraron inclusive hasta con el discurso preparado porque 4 o 5 días después iba Claro. a posesionarse. O sea, A después su- tuvimos a de su tiempo de tercer periodo. veintimilla y tuvimos ya el plazo que quería quedarse prácticamente como monarca y luego de Leonidas Plaza Gutiérrez, etcétera. A Flores también le pasó algo Pero similar, por ¿no? supuesto. Con la Revolución Entonces Marxista. hay que pensar ya muy bien en esta cuestión de la alternabilidad, ¿no es cierto? Evitar estos graves conflictos que conlleva el mantener el criterio de que yo soy el único elegido para continuar de siempre en esta vinculación política. Pero porque nosotros hablamos de lejos. Ahora, El dentro- poder es exquisito. Pero Debe ser. en ese tema de la alternabilidad, pero 4 años también son insuficientes para poder Con una gobernar sola. y dejar Con una un sola, legado. con una sola sola, reelección, sí. nada más. Con una sola Pero, reelección, sí. indudablemente. Pero hay también, mire, el tema O de la aumentar elección- el periodo a 6 años. También alternativa, eso hay ya que se- tener- en eso hay que tener cuidado porque hay países que lo han hecho. Y, Veamos no, países y en el parecidos al Ecuador nuestro. también hubo, y en las constituciones ya se Bolivia, preveía. cuando vuelven a la democracia, en el año 82, ¿ya? Con Hernán Siles, no termina el periodo por problemas económicos y le reemplaza a Paz Estensoro, que sí acaba el periodo de 4. Luego viene Jaime Paz Zamora, luego viene Gonzalo Sánchez de Lozada, y luego viene el general Banzer Suárez. Y en el tiempo del general Banzer Suárez se modifica la Constitución para ampliar el periodo a 5 años. Banzer no acaba los 5 años. Tampoco los acabó Gonzalo Sánchez de Lozada en su segunda elección. Entonces hay que tener cuidado. O sea, cuando eran de 4, acababan. Cuando le asumió a 5, no. Y a García Moreno no lo dejaron. A ver, usted se Pero imagina. si vamos a eso, aquí Bucaram, hubo algunos por que no eso. terminaron ni los 4. Por eso, pues. Entonces reduzcamos a 2. No, Dios, pues, seis meses, pero, a ver, claro. Bajo esa pero lógica sí, reduzcamos a 2. pero- Cuidado, nos quedamos en 0. A ver, yo no digo que la lógica sea reducir a 2, pero se atreve usted a aumentar a 5 años cuando no ha tenido presidentes que han acabado los 4. El caso de Rafael Correa tuvo una notoria distinción porque, claro, había dinero en las arcas estatales y usted puede hacer muchas cosas con dinero. Ni siquiera tiene que ser brillante, porque para gastar plata no hay que ser brillante, hay que gastar plata nomás. Pero vea los problemas que tenían los otros, pues, sin dinero, y con petróleo de 6. Mi querido Rafael, los vea otros tuvieron el vea lo que- problema vea lo que no, tenemos. de que no tuvieron los pantalones para tener una contraloría y una superintendencia que permitieron el feriado bancario. Sí, sí, todo lo que usted quiera. Pero, por ejemplo, hoy día tenemos que pagar al año 10.000 millones por intereses y capital de la deuda. Lo que antes era la deuda total, ahora es un añito. Y bueno, y en el futuro, ¿cómo nos vemos? Y vamos a aumentar a 5. Deje tranquilito nomás eso, 4 con- que a ver con que con los reelección. 4, o sea, prefiero llegar a los 4 y extrañarle No, pero eso que es... estar en el cuatro tercer con año Pero, queriendo Rafael, oye, votarle. me con la sorprende posibilidad de de ti, una. Rafael. Eso es una especie de no crucemos la calle, cuidado, nos atropella el no, trole. porque las naciones no son tubos de estallo y nosotros hemos tratado No. al Ecuador como un verdadero tubo de ensayo, Gonzalo Silva. probando y contraprobando. Los 4 con una reelección. ¿Pero por? Seguida. Bueno, después los sabrás si Ok. te eligen o no te eligen. Señores, Pero es dice que que se no me es terminó así. el tiempo.
Seguimos después con el café. Ok, conclusiones. Gonzalo Silva y después Rafael Ullarte. 30 segundos. Respecto a la Contraloría, entiendo yo de que se le fue la mano al Contralor directamente. No puede destituirle a un presidente de la República por los actos que cometió como ministro de Estado, ¿no? Sí procede el enjuiciamiento administrativo y civil en el campo de las glosas y en el campo de la multa, indudablemente, como también tiene derecho a presentar en el Tribunal del Contencioso Administrativo las acciones que él considere por su derecho. Gracias, Gonzalo. objetivo. Rafael, 30 segundos. Bueno, el ex vicepresidente ha sido destituido, el presidente de la República no está obligado a mandar la terna, yo no le aconsejaría que lo haga, para evitarnos problemas, deje pasar nomás 2-3 meses, ¿ya? Y ahí sí, mande la terna para que no haya esta discusión. Señor, está destituido, igual en su situación actual, ni sueldo ni nada tiene, porque no tiene nada que tener, ¿ya? Pero tampoco debe tener la inmunidad, pues ya no es vicepresidente de la República. ¿Ya? Recuerde usted que si el ex vicepresidente Glass hubiese mostrado algo de corrección y de sentimiento de país, él hubiese presentado la renuncia y no estuviera en esta clase de discusiones. Porque nosotros hemos pasado ya de la bronca al ridículo con esta clase de cosas. Un vicepresidente preso, perseguido por Contraloría, por la Fiscalía, Gracias, por un Rafael sistema Ullarte. judicial Se nos lento. terminó el tiempo. Rafael, Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. No, ustedes. Un programa entretenido, es un tema bastante complejo y complicado, por cierto, pero la idea es hacer llegar temas densos, porque son densos y complejos, de una forma distinta para que ustedes puedan seguir con el análisis, el debate y, como siempre digo yo, saquen sus propias conclusiones. Lo cierto es que hay un lío político en el Ecuador. No necesariamente por este tema, sino por toda la coyuntura política que estamos viviendo en el país. Un fuerte abrazo, yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias, señores. Gracias.